Segunda de Reyes, capítulo 4. Y yo quiero predicarte en esta mañana, y el título del sermón para hoy es El enemigo viene por los tuyos. Seguimos con la serie acerca de la familia, ¿sí? Así que el título para esta mañana es El enemigo viene por los tuyos. Estamos en Segunda de Reyes, capítulo 4. Vamos a comenzar leyendo desde el verso 1. Voy a esperar a que dejen de hacer ruido con las hojas de la Biblia para asegurarme que ya lo tienen. Segunda de Reyes, capítulo 4. Verso 1. Leemos, dice la Escritura: Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos les traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Hasta ahí leemos. Dice el verso 1 que una mujer de uno de los hijos de los profetas, ella fue a Eliseo. Uno de los hijos de los profetas. Los hijos de los profetas eran en aquel entonces los que estaban en la escuela de profetas. Eran los que, para decirlo de alguna manera, iban al seminario de Eliseo. Eran los alumnos de Eliseo, los estudiantes de Eliseo, los que se preparaban para ser profetas. Aquí en este mismo capítulo y en alguno de los siguientes capítulos encontramos lo que nosotros pudiéramos llamar alguna de las hazañas de los hijos de los profetas. En este mismo capítulo 4, más adelante no lo vamos a leer, pero encontramos aquí aquel evento en que Eliseo mandó a su criado a cocinar. ¿Se acuerdan cuando la comida se echó a perder? Dice que Eliseo le dijo a su criado que ponga una olla grande y que haga comida para todos los hijos de los profetas. Salió uno al campo a recoger hierbas y halló una que era como una parra montés. Dice que de ella llenó su falda, eran como calabazas silvestres, y volvió, lo cortó, lo puso en la olla y no sabía lo que era. Después lo sirvieron para que comieran los hombres, pero sucedió que cuando fueron a comer, los hombres gritaron a gran voz diciendo: Hay muerte en esta olla, y no lo pudieron comer. Así que llamaron a Eliseo, y Eliseo dijo: Traed harina. Y él la esparció en la olla y lo dieron de comer a la gente, y no hubo más mal en aquella olla. Ese fue uno de los eventos, ¿sí?, en que el texto habla acerca de los hijos de los profetas. Qué bueno que era para los hijos de los profetas el tener a un líder como lo era Eliseo. El tener a un líder a quien acudir cuando habían
dificultades, cuando habían problemas, ahí estaba Eliseo para ellos. Luego en capítulo 6, más adelante encontramos otro ejemplo. Los mismos hijos de los profetas fueron a Eliseo quejándose un poco de que el lugar en donde habitaban les quedaba chico. Decían, el lugar en que moramos nos queda estrecho. Y entonces le dijeron a Eliseo, vamos ahora al Jordán, tomemos allí cada uno una viga y hagamos un lugar en que podamos habitar, un lugar más grande. Entonces Eliseo les dijo, bueno, vayan. Pero ellos le rogaron para que Eliseo vaya con ellos. Así que él fue. Cuando llegaron allí se pusieron a cortar la madera y sucedió que mientras uno cortaba un árbol, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el hacha? ¿Se acuerdan? El hacha se fue al agua. Entonces otra vez, ¿qué hicieron? Se comenzó a preocuparse porque dijo, era prestada. Si es prestada hay que pagarla. Entonces estaba preocupado. Entonces clamaron a Eliseo y otra vez qué bueno que estaba el líder allí. Entonces Eliseo preguntó dónde estaba, él echó un palo allí en el agua, hizo flotar el hacha. Qué bueno tener al líder cuando hay dificultades, ¿sí? Qué bueno tener un líder allí a la mano cuando hay problemas, cuando hay adversidades. Y así era Eliseo para ellos. Pero yo quiero hablarte hoy cuando el líder no está. Cuando el líder no está. Pero cuando el líder del hogar no está. Cuando el líder del hogar está ausente. Te he mencionado estos ejemplos sobre los hijos de los profetas para que entendamos un poquito mejor, con claridad, de qué está hablando aquí el texto cuando dice que se trataba de la muerte de uno de los hijos de los profetas. Este hombre fallecido fue uno de aquellos que andaban con Eliseo. Este hombre fallecido era uno de los que estudiaban en la escuela de Eliseo, de los que se preparaban con él, se preparaba para profeta. Fue uno a quien Eliseo conocía bien. Y esta mujer de hecho lo llama tu siervo, tu siervo. Y es interesante que la mujer da un notable testimonio de este hombre al decir, tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Ese testimonio da de él. Ella le recuerda que su marido era conocido como temeroso de Dios. Y le dice a Eliseo, tú lo sabes, tú sabes que él era temeroso de Jehová. Y qué bueno que se diga de alguien que ya no está, tú sabes que él era temeroso de Dios. Aunque a menudo cuando algunos leen este texto aquí, lo primero que se les viene a la mente y entran a suponer es medio como que este era un desastre, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenía deudas. Tenía deudas y dejó a su familia hasta el cuello en medio de la ruina. Entonces lo primero que a algunos les viene a la mente, este era un mal administrado, este era un desastre que dejó a su familia en la ruina. Algunos se preguntan cómo es posible que un hijo de profeta, cómo es posible que un hombre del cual dice la Escritura que era temeroso de Dios, deje a su familia con una carga tan pesada, con una herencia de deudas. Si es que realmente vivió en el temor de Dios, porque la verdad es como que parece que no encaja, ¿no? Pero la realidad, hermanos, es que el texto aquí no nos dice producto de qué fueron las deudas. Sencillamente no lo dice. No dice qué fue lo que ocurrió para que esta mujer haya heredado tantas deudas. Quizás simplemente pudiéramos pensar que solamente porque este hombre había enfermado y a causa de no poder trabajar y a causa de los gastos de su salud y demás, ellos se endeudaran a causa de la falta de salud de él. La verdad, eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos, y nos dice el texto con seguridad, es que él era un hombre temeroso de Dios, un hombre temeroso de Dios. Ahora esta mujer está diciendo aquí a Eliseo, como resultado de las deudas,
ahora ha venido el acreedor para tomarse a 2 hijos míos por siervos. El cobrador de la deuda estaba queriendo cobrar a cualquier costo lo que se le debía. Él ahora está queriendo llevar a 2 de sus hijos para hacerlos esclavos. Ahora tú puedes imaginar por un momento la desesperación, la angustia de esta mujer, el temor, la preocupación que ella tiene. Alguien quiere llevar a sus hijos para hacerles esclavos a causa de una deuda que ella ha heredado. Ella sencillamente no sabe qué hacer, está desesperada, agobiada, preocupada. Y lo que yo quiero llevarte a pensar en esta mañana es que esa es la misma preocupación que tú y yo debiéramos tener cuando pensamos que el enemigo que está allí afuera viene por los tuyos y por los míos, porque eso es lo que sucede. Hermanos, los diferentes acreedores enviados por nuestro adversario, por nuestro enemigo, ellos van llegando a tu casa y a mi casa con el fin sencillamente de llevar a los nuestros. Estos acreedores enviados por el enemigo van llegando a nuestros hogares con el fin de tomar a nuestros hijos, de esclavizarles, de hacer que ellos vivan vidas miserables. Y en verdad, hermanos, que esto debiera preocuparnos a nosotros y esto debiera mantenernos alertas. Y tú pudieras preguntar en esta mañana, bueno, ¿de qué acreedores estamos hablando? ¿Cuáles pudieran ser esos acreedores que quisieran tomar a nuestros hijos y llevarles por esclavos para que ellos vivan vidas miserables? Y ciertamente, hermano, en esta mañana pudiéramos hacer una larga lista de esos acreedores. Hermanos, solamente para darte 2 o 3 ejemplos, y después tú puedes poner en la lista lo que quieras. Pero en este tiempo de tanta tecnología en los que vivimos, ahí tenemos algunos de esos acreedores con el internet, con las redes, y pon ahí lo que tú quieras, con el YouTube, el TikTok, el Facebook, diferentes plataformas, con tantas series que se ofrecen hoy en día, consolas de videojuegos, celulares, lo que tú quieras. Y tristemente tenemos que admitir y reconocer que ya vemos a muchos ahí esclavizados a estas cosas. Esto es lo que sucede. Y cómo está afectando a sus conductas y cómo está afectando a sus comportamientos. Incluso tristemente tenemos que decir que muchos están adaptando sus conductas a eso que están consumiendo. Están sacando sus conductas, sus actitudes de estas cosas que ellos están consumiendo. Vemos hijos que en lugar de copiar la conducta de sus padres, están copiando la conducta de quién sabe quién que están viendo allí. Y sin duda que estas cosas están afectando. Están afectando al punto de que en los hogares ya no hay diálogo, ya no hay conversación, solamente hay pantallas y se consume el internet. Eso es lo que se está haciendo. Muchos están dejando entrar al enemigo por medio de todas estas cosas, incluso la TV misma. Un actor de televisión ya fallecido, le preguntaban, y esto me llamó la atención, le preguntaban por qué siempre hizo humor sano en la televisión. Y esto me llamó la atención porque en verdad que no hay muchos. En la televisión prácticamente no hay nada para ver, pero esto me llamó la atención. Le preguntaban por qué él hacía humor sano. Entonces, él contestó de esta manera. Y él dijo, cada vez que la gente prende la televisión en su casa y estoy yo, entonces automáticamente me están invitando a mí a pasar a su hogar.
Y cuando yo paso a su hogar, yo ahí en ese lugar tengo que ser respetuoso. Yo en ese lugar tengo que cuidar mis palabras y tengo que cuidar mis actitudes. Y esto me llamó la atención porque la verdad es que no es algo que se ve hoy en día. No es algo que sea la filosofía de este tiempo. Hermanos, hoy a nadie le importa. Hoy no hay filtros de ningún tipo. Hoy en día todo vale. Y el único que puede poner filtros en el hogar acerca de lo que va, acerca de lo que sí puede entrar, acerca de lo que sí se puede consumir, eres tú. Tú eres el único que puede poner esos filtros. Hermano, nadie lo va a hacer por ti. Así que uno de sus acreedores son esas cosas que tú dejas entrar en el hogar y que se consumen en el hogar. Eso viene por tus hijos. Tú sabes también que las amistades de nuestros hijos pudieran ser otro de esos acreedores. Las amistades que ellos tienen pueden ser los medios que el enemigo utilice para llevar a los tuyos. Hermano, yo pudiera hacerte una lista de hijos que salieron de sus hogares, ¿sí?, a causa o como producto de las malas juntas que tenían. Hijos que hicieron un desastre de su vida simplemente por las compañías que tenían. Hermanos, cuando algunos están diciendo, no pasa nada si mi hijo se junta con aquel que es un desastre, no pasa nada porque a él nada lo va a influenciar. Cuando algunos están diciendo no pasa nada, saben que la Biblia sigue diciendo que sí pasa. Sí pasa. Dios en su palabra sigue diciendo que el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Sí pasa. Si tú no quieres ver a tu hijo quebrantado, entonces tú tienes que comenzar a mirar con quién anda. Tú tienes que comenzar a ver cuáles son sus amistades. Hermanos, cuando incluso tus amistades o la gente que te rodea en el trabajo, tus vecinos, cuando incluso a ti te influencian. A veces pasa que estás en el trabajo y estás escuchando tanto de ese lenguaje inapropiado y lo escuchas tanto que por ahí hasta se te pegó. Y si a ti te influencia, ¿qué te hace pensar que no van a influenciar a tus hijos? El enemigo va a usar las amistades para invitarle a probar nuevas cosas, para tener nuevas experiencias, para probar a hacer esto o aquello, con el fin de esclavizarles y de llevarle a una vida de miseria. Hermano, es tu responsabilidad y mi responsabilidad estar bien atento para que esto no ocurra. La pregunta es, ¿qué cosa no utilizará el enemigo para llevar a los tuyos? ¿Qué cosa no utilizará? Como te dije, los acreedores pudieran ser muchos y tú puedes poner lo que a ti se te ocurra en la lista. Pueden ser los pleitos en el hogar. Hijos salen de sus hogares porque hay pleitos, porque les es mejor estar afuera que adentro a causa de tantas peleas y tantos pleitos dentro del hogar. Y es triste cuando eso sucede. ¿Qué otra cosa no utilizará el enemigo? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, todo esto que proviene del mundo y no de Dios, todo esto puede usar él con tal de llevar a los tuyos. La pregunta que yo quiero hacerte en esta mañana: ¿estás tú preparado? ¿Estás tú preparando tu hogar para cuando esto ocurra? Yo no quiero desanimarte en esta mañana, pero tú y yo sabemos que el enemigo acecha a la familia. El adversario está todo el tiempo con ese fin de destruir a la familia, esa institución hermosa que Dios creó, y él quiere destruirla. El enemigo en algún momento vendrá por los tuyos. ¿Cómo estás tú preparándote? Quiero animarte en esta mañana a estar preparado. Quiero hablarte por un breve instante acerca de esta mujer. Una mujer que buscó a Dios. Una mujer que buscó a Dios. Dice el texto aquí que ella clamó a Eliseo. Dice que ella clamó al varón de Dios. Entendemos
que de alguna manera ella está reconociendo la necesidad de buscar a Dios en este asunto. Ante la ausencia de un marido, ante la ausencia de quien fue la cabeza del hogar, ante la ausencia de uno que les guía a buscar a Dios y a acudir a Dios, ahora había una mujer que sencillamente seguía reconociendo que Dios debía ser ese medio proveedor para el hogar, que Dios necesitaba ser ese medio sustentador para ese hogar. Y ciertamente yo entiendo que aún pudieran haber hogares representados aquí en esta mañana, donde esa figura de cabeza de hogar, por la razón que sea, ya no esté en el hogar. Esa figura de cabeza del hogar se haya perdido o esté faltando, ya sea porque abandonó el hogar, pudiera haber pasado, porque partió con el Señor, o quizás simplemente porque esa figura de hogar está más ausente que presente, no está cumpliendo con su rol de cabeza de hogar, con su rol de cabeza de familia. Es triste pensar cuántas mujeres hay que se quedan solas con la responsabilidad de los hijos, mujeres que se quedan solas con la responsabilidad del hogar. Y es por eso que, como dice aquí el texto, hace falta más mujeres que se levanten y clamen a Dios, que busquen a Dios y que reconozcan y entiendan que Dios es el único medio necesario para sacar adelante un hogar. Dios es el único medio necesario para proteger a un hogar, incluso para instruir a los hijos. Mujeres que entiendan que no están solas mientras que Dios está en el hogar. Y hombre, en esta mañana, quizás tú estás, pero estás más ausente que presente. Quizás tú eres uno de aquellos que en error han estado pensando, diciendo, yo me la paso más trabajando, yo me la paso más ocupándome de lo económico, que ella se ocupe. Yo me ocupo de la parte económica del trabajo y ella que se ocupe de instruir a los hijos. Hermano, quiero decirte en esta mañana que no debe ser así, que no es lo que Dios planificó para la familia, no es lo que Dios estableció. Por lo tanto, hermano, no dejes a tu esposa sola con la carga. No dejes a tu esposa sola con la carga o la responsabilidad de la familia y de la instrucción a los hijos, porque esa responsabilidad es la responsabilidad que Dios le dio al hombre. La responsabilidad que Dios te dio a ti, tú no la puedes delegar, no la puedes transferir a nadie en tanto tú estés con vida. Así que mucho cuidado con esto. No descuides, hombre, a los tuyos, no descuides tu familia, no descuides tu responsabilidad. Hermanos, dice el texto allí en el versículo 2, que Eliseo le dijo a esta mujer, declárame qué tienes en casa. Declárame qué tienes en casa. Después que la viuda le contara a Eliseo la necesidad que ella estaba atravesando, el profeta le hace una breve pregunta. Y es interesante que él no le pregunta qué te hace falta, no le preguntas qué es lo que necesita. Quizás hubiera sido la pregunta que ella quisiera escuchar. ¿Sí? A menudo nos pasa a nosotros cuando tenemos una dificultad, tenemos una necesidad, lo primero que nos gustaría es que nos pregunten es ¿qué necesitas? ¿No? Es lo primero que por ahí quisiéramos escuchar. Sin embargo, Eliseo lo hace de otra manera. Él le pregunta, declárame qué tienes en casa. Y lo hace de esta manera porque eso es con lo que Dios quería obrar.
Eso que ella tenía en la casa era con lo que Dios quería obrar. Hermanos, a menudo cuando Dios se dispone a obrar en nuestras vidas, Él comienza obrando con lo poco que tenemos en ese momento. Con lo poco que tenemos. Pudiéramos citar un par de ejemplos. ¿Tú te acuerdas cuando Dios llamó a Moisés? Moisés estaba allí en el desierto apacentando unas ovejas de su suegro. Vino Dios a llamarlo. Moisés estaba ahí medio inseguro. Como Moisés estaba allí medio inseguro, Dios le preguntó a Moisés, ¿qué es lo que tienes en tu mano? ¿Se acuerdan? ¿Qué tenía Moisés? Una vara. Más adelante, cuántas cosas, cuántas maravillas Dios iba a hacer con esa simple vara que Moisés tenía en su mano. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesucristo multiplicó los panes y los peces? Antes de esa gran alimentación, Él preguntó a los discípulos, ¿cuántos panes tenéis? Porque con esos pocos panes, ¿sí?, Él iba a hacer una gran obra. 6 tinajas de agua vacía era lo que había disponible cuando el Señor transformó el agua en vino allí en las bodas de Caná. El Señor usó lo que había disponible. Hermanos, sabemos que Dios es capaz de hacer grandes cosas con lo poco que nosotros tengamos. Sabemos incluso que poco puede ser mucho en las manos del Señor. Así que en ninguna manera tú y yo podemos subestimar ni a Dios ni a lo que Él nos ha permitido tener. Ahora dice el texto que esta mujer solamente tenía una vasija de aceite. Eso era todo lo que ella tenía. Y la aplicación, hermanos, para nosotros en esta mañana es sencilla. Cada hijo de Dios es también una vasija. Cada hijo de Dios es un vaso, es una morada, es un templo. ¿Para quién? Para el Espíritu Santo. Algunos textos dicen, 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Efesios 2:22, somos edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que cada uno de nosotros, hijos de Dios, somos una vasija, un recipiente para el Espíritu de Dios, para morada del Espíritu de Dios. El aceite en las Escrituras es símbolo ¿de qué? Del Espíritu Santo. El aceite en las Escrituras es símbolo del Espíritu Santo. Y yo no quiero retorcer el texto aquí en esta mañana ni nada por el estilo, pero lo que sí quiero decirte, hermano, es cuánto pudiera hacer Dios con uno que al menos tiene un poco de aceite. ¿Cuánto pudiera hacer Dios con uno que tiene al menos un poco de llenura del Espíritu? Y es verdad que Dios quiere que seamos llenados completamente de su Espíritu. Dios quiere que seamos 100% controlados por Él. Pero yo quiero recordarte, es que aún hay esperanza en tanto que en tu vida hay algo de dirección del Espíritu de Dios. Aún hay esperanza para un hogar, para una familia, en tanto que en nuestra vida haya algo de llenura de la guía del Espíritu Santo. Necesitamos recordar, hermanos, entonces, que Dios nos ha dado el con qué. Dios nos dio el con qué. Cuando tú ves que las cosas van mal en el hogar, es cuando tú tienes que recordar que Dios te ha dado lo necesario. Él te ha dado el con qué. Cuán importante la llenura del Espíritu en la vida del cristiano. Cuán importante la llenura del Espíritu dentro del hogar. Lamentablemente necesitamos reconocer que familias se están destruyendo, familias se están arruinando, hijos se están perdiendo por falta de dirección del Espíritu Santo dentro del hogar. Hombres no saben cómo lidiar con sus hijos por falta de dirección de Dios.
Hombres no saben cómo tratar con sus esposas. Hombres no saben cómo ser de bendición a sus esposas por falta de llenura del Espíritu. Hombres no saben cómo tomar buenas decisiones dentro del hogar. Hombres no saben cómo resolver conflictos en el hogar. No saben cómo poner en orden el hogar. Porque en lugar de llenarse del Espíritu, pasan el tiempo ocupándose en llenarse de otras cosas. Muchas casas que están llenas de adornos, muchas casas que están llenas de cosas agradables a los ojos, pero están vacías de la guía de Dios y de la guía del Espíritu. La pregunta de esta mañana es: ¿cuánto hay en tu casa del Espíritu de Dios? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay en tu casa del Espíritu de Dios? Porque, hermano, puede que no haya mucho, pero aún hay esperanza y Dios puede hacer algo grande, porque Él puede multiplicar ese poco que hay, y en verdad que Él quiere hacerlo. Dios siempre está dispuesto para obrar. Pero lo que hace falta, según el texto aquí, son vasijas dispuestas. Vasijas dispuestas. El verso 3, Eliseo le dijo a esta mujer: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas no pocas, todas las que puedas. Vasijas vacías dispuestas era lo que se necesitaba ahora. Vasijas para verter el aceite. Esta viuda confió en la palabra de Eliseo y realmente ella con los suyos vivió una experiencia tremenda, una experiencia maravillosa. Dios estaba dispuesto a obrar, de hecho lo hizo. Cuando esto ocurrió, cuando Dios obró, déjame recordarte que lo que faltó, lo que escaseó, lo que se acabó, no fue el aceite. ¿Qué fueron? Las vasijas. Eso fue lo que faltó. Cuando las vasijas se acabaron, entonces ahí cesó el aceite. Hermanos, Dios es capaz de obrar en abundancia. Dice la Escritura ahí en Efesios 3:20 que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que nosotros pedimos o entendemos. Y hermanos, ciertamente Él puede dar suficiente de su guía. Él puede dar suficiente de su dirección. Y en verdad que no necesitamos saber el cómo lo hará, solamente necesitamos saber que Él lo puede hacer y necesitamos confiar. El asunto es que lo que sigue faltando son esos recipientes para el Espíritu, esas vasijas vacías. Las vasijas vacías simplemente nos recuerdan algo muy sencillo. Y esto es que Dios solamente puede llenar vasijas que estén como vacías. Es muy sencillo. Dios solamente puede llenar vasijas que estén vacías. Dios no puede llenar vidas que están repletas del yo. Dios no puede llenar vidas que están repletas de su propia manera de hacer las cosas, de su propia manera de pensar. Hermanos, algunos quieren ser llenos, pero no están dispuestos a vaciarse. No están dispuestos a vaciarse de ellos mismos primeramente. Y puede que algunos se esté preguntando en esta mañana: ¿por qué las cosas no funcionan en el hogar? ¿Por qué no funciona con mis hijos? ¿Por qué no funciona la relación con mi cónyuge? ¿Por qué todo el tiempo es caos? ¿Por qué la cosa no mejora? Y la razón sencillamente pudiera ser porque tú sigues haciéndolo a tu propia manera y no a la manera de Dios. Porque tú te has estado rehusando a vaciarte de tus ideas. Tú te has estado rehusando a vaciarte de tus métodos. Te has estado rehusando a vaciarte de tus formas de hacer las cosas. Y necesitas vaciarte de ti mismo para comenzar a hacerlo a la manera de Dios. Dejar de hacerlo a tu manera y comenzar a hacerlo a la manera de Dios.
tú y los tuyos no van a poder ver el milagro que Dios pudiera hacer. Tú y los tuyos no van a poder ver el milagro que esta viuda y sus hijos vio si primero tú no te ocupas de que las vasijas estén vacías. Dice el verso 5 que se fue la mujer, cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos les traían las vasijas y ella echaba el aceite, y cuando las vasijas estuvieran llenas dijo a su hijo, tráeme aún otra vasija, y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Me gusta esto, y cuán bueno fue que los hijos estaban allí con ella, viendo y experimentando el milagro. Fue una experiencia de familia. Cada uno de ellos allí en el hogar fue testigo de lo que Dios podía hacer. No es que la madre lo hizo a solas con Dios y que después le contó a sus hijos. No, ellos estaban allí presentes, ellos vieron el aceite multiplicarse, ellos fueron partícipes de ese milagro. Y hermano, esto me recuerda la necesidad que tenemos de mostrarle a nuestros hijos lo que Dios puede hacer. Que ellos vean, que ellos aprendan, que ellos tengan parte en una experiencia con Dios. Cuando hay una necesidad en casa, cuando hay una dificultad, dentro de la medida que se puede, intentamos que nuestros hijos estén al tanto para que ellos también puedan orar, para que ellos puedan clamar a Dios y para que ellos también aprendan a depender de Dios. Y para que cuando Dios responda, ellos puedan ser testigos de la provisión de Dios y de la bendición de Dios. Hermanos, esto necesitamos hacerlo. Necesitamos enseñar a los nuestros cómo es el obrar milagroso de Dios. Necesitamos que ellos tengan un claro ejemplo de padres que confían y padres que esperan en Dios. Esto necesitamos enseñarlo a los nuestros. Pero sobre todo, nuestros hijos debían ser testigos del cambio que Dios puede hacer, de la obra que Dios puede hacer en una vida cuando hay llenura del Espíritu. Que ellos puedan ser testigos de lo que Dios puede hacer cuando nosotros estamos dispuestos a vaciarnos de nosotros mismos y a dejar que Dios nos guíe. Dice el verso 7 que ella vino luego, contó al varón de Dios lo que había sucedido, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Y el tema aquí es suficiente para siempre. Suficiente para siempre. Cuando la viuda cuenta a Eliseo sobre aquella experiencia de fe que había tenido, ella probablemente está atónita, perpleja todavía por la bondad de Dios, por lo que Dios había hecho. Y Eliseo le da una breve pero clara instrucción acerca de qué es lo que tiene que hacer ahora con el aceite. Él le dice, ve, vende el aceite, paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. En otras palabras, ahora hay suficiente aceite tanto como para arreglar el pasado, ¿sí?, como para vivir de ello en el presente y en el futuro. Y eso es, hermanos, lo maravilloso del obrar de Dios. ¿Sí? Cuando Dios viene a nuestras vidas, Él arregla el pasado y Él cambia el presente y el futuro. Y Él ahora trae paz y seguridad. Piensa, hermano, ahora en un momento sobre la seguridad, la paz que ahora tiene esta viuda. Donde antes solo había preocupación, había dudas, había malestar, había aflicción. Ahora ella tiene seguridad, pues ahora hay suficiente aceite en casa para estar tranquilos. De hecho, ahora sabe, tiene tranquilidad que cuando venga el acreedor, nada malo va a ocurrir.
Él ya no va a poder llevar a sus hijos porque ahora tiene lo necesario. Y eso le trae una profunda tranquilidad y seguridad. Hermanos, qué bueno que es tener esa tranquilidad y esa seguridad. Poder decir que estamos preparados, que el acreedor venga nomás, que aquí lo vamos a estar esperando porque tenemos lo necesario. Tenemos con qué. Dios nos ha dado el con qué. Tenemos el aceite suficiente, tenemos la guía de Dios, tenemos la dirección de Dios, así que no hay temor. La pregunta en esta mañana es si tú puedes tener esa seguridad de tu hogar. ¿Puedes tú tener esa seguridad? No hay temor de que venga el acreedor porque estás preparado, porque tienes lo necesario. Hermano, ¿en verdad lo tienes? ¿En verdad estás preparado? Quiera Dios que sí, pero yo de igual manera quiero animarte en esta mañana a buscar más de la guía de Dios, a buscar más de la llenura de su espíritu, a buscar más de su sabiduría, porque en verdad es que todo lo necesitamos y no hay nada mejor que estar tranquilos y confiados en la guía y en la dirección de Dios. Pero necesitamos recordar lo que hemos dicho, que para que haya llenura, primero necesitamos vaciarnos de nosotros mismos. Y recién ahí, cuando esto ocurra, vamos a poder experimentar lo que esta mujer experimentó. Recién ahí vamos a ver a Dios obrar, los nuestros lo van a ver y en nuestro hogar va a haber confianza y seguridad. Yo quiero preguntarte en esta mañana si tú estás cumpliendo con tu parte de estar preparando el hogar para cuando vengan esos acreedores. Otra vez, hermano, no quiero desanimarte, pero el diablo va a enviar a esos acreedores. Y tú y yo necesitamos estar preparados para ello. La guía de Dios, la dirección de Dios, la llenura del Espíritu es lo único que tú y yo necesitamos para estar preparados. Y ciertamente Dios quiere darnos eso, Dios quiere llenarnos, Dios quiere guiarnos. Solamente necesita que tú y yo estemos dispuestos. Basta ya de hacerlo a nuestra propia manera. Basta ya, terminemos con nuestras propias ideas, con nuestra propia manera de pensar y hacer las cosas, porque hemos visto que no funciona. La única manera que funciona como es, a la manera de Dios. Y Él quiere obrar, pero necesitamos que nosotros hagamos nuestra parte, vaciarnos de nosotros mismos. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra.